El olor a muerte atraviesa la piedra. 4 días de descomposición sellados dentro de la roca, y aún así el olor escapa por las grietas de la caliza, invade el aire quieto de la mañana, alcanza las narices de todos los que se aglomeran ante la tumba. Faltan segundos para que alguien ordene la remoción de aquella piedra. Estamos en Betania, una pequeña aldea a menos de 3 kilómetros de Jerusalén, en algún momento entre los años 30 y 33 de la era común. Lo que está a punto de suceder aquí será registrado en apenas uno de los evangelios, pero atravesará 2 milenios como uno de los eventos más extraordinarios de la narrativa bíblica, la señal definitiva que, según el texto de Juan, precipitará la decisión de las autoridades religiosas de eliminar al hombre que ahora está de pie ante esta tumba. Antes de comenzar, escriba en los comentarios desde dónde nos está viendo. Deje su like, suscríbase al canal y active la campana. Continuamos. La luz de la mañana cae oblicua sobre el valle. El sol ya ha sobrepasado la línea de las colinas al este, pero aún no ha calentado el aire. Hay un frío característico de la región montañosa de Judea, ese frío seco que hace que la piel se tense y los ojos lagrimeen. Ante el sepulcro excavado en la ladera rocosa, una multitud se comprime. Plañideras profesionales, contratadas según la costumbre, aún ejecutan sus lamentos rituales en tonos agudos y repetitivos. Vecinos de Betania, conocidos venidos de Jerusalén para consolar a las 2 hermanas enlutadas. Y en el centro de todo, un hombre que llegó demasiado tarde para salvar a su amigo. O así les parece a todos los presentes. Nadie allí comprende lo que está a punto de presenciar. Antes de continuar, escriba en los comentarios desde dónde nos está viendo. Deje su like, suscríbase al canal y active la campana. Continuamos. Para reconstruir esta mañana, es necesario primero comprender el lugar. Betania. En hebreo, Beit Ania, que algunos estudiosos traducen como casa de la aflicción o casa de los pobres. Otros sugieren casa de los dátiles, referencia a las palmeras que salpicaban la región. La aldea ocupa una posición estratégica en la ladera oriental del Monte de los Olivos, en el camino que conecta Jerusalén con Jericó. No es una ciudad. No posee murallas. Es un aglomerado de casas de piedra caliza, algunas con 2 plantas, la mayoría de una sola, con techos planos donde las familias secan frutas y granos bajo el sol de Judea. La arqueología moderna confirma la existencia de esta aldea en el período del Segundo Templo. Excavaciones conducidas desde el siglo XIX en la actual Al-Eizariyya, nombre árabe que deriva de Lazarium, la forma latina de Lázaro, revelaron estructuras domésticas, cisternas, lagares de vino y, crucialmente, tumbas excavadas en la roca caliza que datan precisamente del primer siglo. El tipo de sepultura descrito en el Evangelio de Juan corresponde exactamente al patrón funerario judío documentado arqueológicamente en esta región y en este periodo. Lo que se ve alrededor son colinas onduladas cubiertas por una vegetación dispersa. Olivos centenarios salpican las laderas, sus troncos retorcidos siendo testigos de generaciones. Higueras aún sin frutos en esta época del año. Campos de cebada y trigo en variados estadios de crecimiento dependiendo del mes exacto. El paisaje es predominantemente ocre y verde grisáceo, los colores característicos de Judea antes de las lluvias de otoño o justo después de las de primavera. El cielo es de un azul profundo, casi violeta en las primeras horas de la mañana, aclarándose progresivamente a medida que el sol gana altura. La vida en Betania, como en cualquier aldea judía del periodo, se organiza en torno a ritmos previsibles. Las mujeres despiertan antes del amanecer para buscar agua en el pozo comunitario, cargando cántaros de cerámica sobre la cabeza o apoyados en la cadera. Los hombres salen a los campos o a sus oficios. El sonido de muelas de piedra triturando granos ecoa desde las casas, mezclándose al balido de cabras y ovejas en los corrales adyacentes. El aroma de pan horneándose en hornos de barro permea las callejuelas estrechas. Los niños corren entre las construcciones, sus pies descalzos levantando pequeñas nubes de polvo del suelo de tierra batida. Pero en esta mañana específica, la rutina está suspendida. La casa de Lázaro, Marta y María,
está de luto. Hace 4 días, un hombre murió en esta aldea. No un hombre cualquiera, un hombre conocido, querido, un hombre cuya casa servía como punto de parada para un rabino itinerante de Galilea y sus seguidores siempre que pasaban por la región. La noticia de la muerte se extendió rápidamente. Mensajeros fueron enviados. Visitantes llegaron de Jerusalén a apenas 15 estadios de distancia, el equivalente a aproximadamente 3 kilómetros, una caminata de menos de 1 hora. La costumbre judía del periodo prescribe un luto riguroso y estructurado. Los 7 días iniciales, conocidos como Shiva, exigen que los familiares permanezcan en casa, sentados en asientos bajos o en el suelo, recibiendo visitantes que vienen a ofrecer consuelo. Las mujeres se sueltan el cabello, los hombres dejan de afeitarse la barba. Nadie trabaja, nadie cocina. Los vecinos y visitantes traen alimentos. Se contratan plañideras profesionales para entonar lamentos, un servicio considerado esencial incluso para las familias más pobres. El Talmud posterior registrará que incluso el hombre más pobre de Israel debería garantizar al menos 2 flautistas y una plañidera para el funeral de su esposa. El sepulcro donde Lázaro fue depositado sigue el patrón arquitectónico de la región. Una cámara excavada horizontalmente en la roca caliza, con una entrada baja que exige encorvarse para entrar. En el interior, nichos laterales o bancos de piedra donde los cuerpos son depositados, envueltos en vendas de lino y especias aromáticas. La entrada está sellada por una piedra circular o rectangular, lo suficientemente pesada como para exigir el esfuerzo de varios hombres para moverla. Esta piedra sirve a múltiples propósitos: proteger el cuerpo de animales, contener el olor de la descomposición y marcar claramente el lugar como impuro según la ley ritual judía. 4 días. Este detalle temporal, registrado explícitamente en el texto de Juan, carga un peso que los contemporáneos comprendían inmediatamente. Existía una creencia difundida en el judaísmo del periodo de que el alma permanecía cerca del cuerpo por 3 días, esperanzada en regresar. Después del tercer día, la descomposición se volvía irreversible, el alma partía definitivamente, y cualquier esperanza de resucitación natural era abandonada. 4 días significan que, para cualquier observador del primer siglo, Lázaro está irrevocablemente muerto. No hay ambigüedad, no hay posibilidad de error diagnóstico, no hay oportunidad de un despertar de coma o catalepsia. La muerte es cierta, completa, definitiva. Y es precisamente en este escenario de certeza absoluta donde el evento se desarrollará. El contexto religioso y político de Judea en este periodo es esencial para comprender lo que sucede esta mañana. La región vive bajo ocupación romana desde hace casi un siglo. Herodes Antipas gobierna Galilea y Perea como tetrarca, mientras que Judea y Samaria están bajo administración directa de un prefecto romano, Poncio Pilato, en este periodo específico. El Templo de Jerusalén, magníficamente reconstruido y ampliado por Herodes el Grande, permanece como el centro absoluto de la vida religiosa judía. Se ofrecen sacrificios diariamente. Peregrinos afluyen de toda la diáspora para las fiestas anuales. El sumo sacerdote, en este momento probablemente Caifás, yerno de Anás, ejerce autoridad religiosa bajo supervisión romana. Pero hay tensiones profundas bajo la superficie. Expectativas mesiánicas hierven entre el pueblo. Movimientos de renovación espiritual proliferan. Fariseos y saduceos debaten cuestiones de ley y doctrina. Esenios viven en comunidades separadas, aguardando una intervención divina inminente. Celotes predican resistencia armada contra Roma. Y entre el pueblo común hay un hambre de señales, de maravillas, de alguna evidencia de que Dios no ha abandonado a su pueblo. En este ambiente, un rabino de Galilea ha atraído multitudes y controversias. Sus enseñanzas desafían interpretaciones establecidas. Sus actos, descritos como señales y prodigios, generan admiración entre unos y sospecha entre otros. Las autoridades en Jerusalén monitorean sus movimientos. Algunos lo consideran profeta. Otros, un agitador peligroso. Algunos susurran que él puede ser el Mesías prometido. Otros advierten que tales afirmaciones solo traerán la ira de Roma sobre la nación.
Este rabino es amigo de la familia de Betania. El Evangelio de Juan registra explícitamente que Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro. La casa de ellos era un refugio, un lugar de hospitalidad y afecto en medio de las presiones crecientes de su ministerio público. Cuando Lázaro enfermó gravemente, las hermanas enviaron mensajeros urgentes. El mensaje era simple y confiado: aquel a quien amas está enfermo. No una petición explícita, solo una información cargada de expectativa implícita. Pero el rabino no vino inmediatamente. El texto de Juan registra que él permaneció donde estaba por 2 días más tras recibir la noticia. Cuando finalmente partió hacia Judea, sus discípulos protestaron. La región era peligrosa. Había amenazas recientes. Volver allí era arriesgar la vida. Aún así, él vino. Y cuando llegó a los alrededores de Betania, Lázaro ya estaba en el sepulcro hacía 4 días. La noticia de su llegada le precedió. Marta salió a su encuentro antes de que él entrara en la aldea. El texto bíblico registra el encuentro, las palabras intercambiadas, la declaración de fe y la promesa hecha. María permaneció en casa inicialmente, rodeada por los visitantes de Jerusalén, hasta ser llamada. Cuando ella fue al encuentro del rabino, los consoladores la siguieron, suponiendo que ella iba al sepulcro para llorar. Y ahora todos están aquí, ante esta piedra, ante este sepulcro, ante este olor a muerte que ninguna especia ha logrado enmascarar completamente. El grupo que rodea el sepulcro es diverso. Están los discípulos que acompañan al rabino Galileo, hombres de diferentes orígenes y temperamentos, tensos por la proximidad de Jerusalén y las amenazas que ella representa. Está Marta, la hermana práctica, organizadora, aquella a quien el texto bíblico retrata sirviendo y proveyendo. Está María, la contemplativa, aquella que el mismo texto muestra a los pies del Maestro, absorbiendo enseñanzas. Hay vecinos de Betania que conocían a Lázaro desde la infancia, que compraron productos de su casa, que compartieron comidas en días de fiesta. Hay visitantes de Jerusalén, algunos genuinamente enlutados, otros tal vez curiosos sobre lo que el controvertido rabino haría ante la muerte de su amigo. Las plañideras continúan su trabajo, aunque con menos intensidad ahora. Sus lamentos forman un trasfondo sonoro constante, una melodía de dolor ritualizada que permea toda la escena. El sonido es al mismo tiempo artificial y genuino, profesional y conmovedor. Es lo que se espera. Es lo que se hace. Es como se despide a los muertos en la Judea del primer siglo. El aire carga otros sonidos también. El viento suave que baja de las colinas, haciendo susurrar las hojas de los olivos cercanos. El murmullo bajo de las conversaciones entre los presentes. El llanto contenido de algunos. El arrastrar de sandalias en el suelo rochoso. Y ocasionalmente, el silencio tenso que se instala cuando todos perciben que algo está a punto de suceder. El sol continúa su ascenso. La luz cambia sutilmente cada minuto. Las sombras acortándose. El calor comenzando a hacerse sentir donde antes había frío. La caliza de las rocas refleja la luminosidad, creando un brillo casi cegador en contraste con la oscuridad que se adivina a través de las grietas alrededor de la piedra del sepulcro. El rabino está de pie ante la tumba. El Evangelio de Juan registra que se conmovió profundamente y lloró. La palabra griega usada para describir su reacción sugiere un estremecimiento interior, una agitación profunda que trasciende la tristeza común. Los presentes interpretaron las lágrimas como prueba de su amor por el amigo muerto. Algunos, sin embargo, cuestionaron en voz alta por qué aquel que había curado ciegos no había impedido esta muerte. Él se aproxima a la entrada del sepulcro. Y entonces viene la orden que nadie esperaba. Quitad la piedra. Las palabras caen en el aire como piedras ellas mismas. Hay un momento de incomprensión, de hesitación. La orden no tiene sentido para los presentes. El cuerpo está allí hace 4 días. La descomposición está avanzada. Abrir el sepulcro significa exponer a todos al olor insoportable, a la visión perturbadora, a la impureza ritual que el contacto con la muerte acarrea.
Es Marta quien verbaliza lo que todos piensan. Señor, hiede ya, porque es de 4 días. La respuesta que ella recibe no es un retroceso. Es una reafirmación, una promesa, una condición. Si creyeres, verás la gloria de Dios. Hay un momento de silencio. Y entonces, los hombres comienzan a moverse. Las manos se posicionan contra la piedra. Los músculos se tensan. La roca comienza a ceder, raspando contra la entrada del sepulcro con un sonido grave y áspero que ecoa por las colinas. Centímetro a centímetro, la oscuridad interior es revelada. Y con ella, el olor. El olor inconfundible de carne en descomposición, de especias incapaces de contener la muerte, de un cuerpo devolviendo a la tierra los elementos que lo componían. Algunas personas retroceden involuntariamente. Las manos cubren narices y bocas, los rostros se contraen. El instinto de alejarse de lo que es impuro, de lo que es muerte, de lo que es término, es casi irresistible. Pero el rabino no retrocede. Él está de pie ante la abertura oscura. La luz de la mañana penetra algunos palmos en la cámara, revelando apenas la entrada del espacio donde el cuerpo yace. El interior permanece en sombras. Los nichos laterales son invisibles. Lo que sea que esté allí dentro está más allá del alcance de la luz natural. Hay un silencio absoluto ahora. Las plañideras han parado. El viento parece haber cesado. Hasta los pájaros en los olivos cercanos han silenciado. Es como si la propia creación contuviera el aliento. El rabino levanta los ojos, no hacia el sepulcro, hacia el cielo. El texto de Juan registra una oración, no una petición, una acción de gracias, una declaración pública de que lo que está a punto de suceder viene del Padre para que los presentes crean. Y entonces la voz, una única palabra, un nombre, Lázaro, seguida de una orden. Ven fuera. La voz no es un susurro, no es un grito, es una convocación, una autoridad que no pide, que no sugiere, que no espera, que ordena, que determina, que comanda a la propia muerte. Los segundos que siguen son los más largos que cualquier persona allí jamás experimentará. El silencio es total. La oscuridad del sepulcro es impenetrable. Nada se mueve. Nada responde. Y entonces, movimiento. Del interior de la cámara oscura. Algo se yergue. Algo comienza a caminar. Una forma emerge de la oscuridad, paso a paso, aproximándose a la luz. Vendas de lino envuelven el cuerpo, las manos, el rostro. Las especias se desprenden con cada movimiento. El olor cambia, o tal vez solo los sentidos de todos los presentes están en colapso, incapaces de procesar lo que están presenciando. Lázaro se detiene en la entrada del sepulcro, vivo, de pie, respirando. El hombre que estaba irrevocablemente muerto, el cuerpo que ya hedía, el alma que, según todas las creencias del periodo, ya había partido definitivamente. Está allí, envuelto aún en los paños mortuorios, pero vivo. El Evangelio registra la orden final. Desatadle y dejadle ir. Manos temblorosas obedecen. Las vendas son removidas. El rostro es descubierto. Y allí está él, Lázaro de Betania, mirando a su hermana Marta, a su hermana María, al amigo que llegó demasiado tarde y exactamente en el momento justo, a una multitud que jamás olvidará este amanecer. Lo que sucedió esta mañana reverberó inmediatamente. El texto de Juan registra que muchos de los judíos que presenciaron el evento creyeron, pero algunos fueron ante las autoridades en Jerusalén y relataron lo ocurrido. La respuesta fue una reunión del Sanedrín, el Consejo Supremo, donde la decisión fue tomada. Este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos, y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. La sentencia de muerte fue pronunciada en aquella reunión, no solo contra el rabino, sino también contra Lázaro. El hombre resucitado se convirtió en una prueba viva, una evidencia andante que no podía ser refutada. Mientras él viviera, el testimonio de Betania permanecería incontestable.
El lugar es venerado desde los primeros siglos. La tradición cristiana identifica la tumba de Lázaro en Aleisaria hasta hoy. Una iglesia fue construida sobre el lugar en el siglo IV, sustituida por otra en el período bizantino, después por una mezquita en el período musulmán. Los arqueólogos confirman la existencia de tumbas del primer siglo en el área, compatibles con la descripción del Evangelio. Peregrinos visitan el lugar hace casi 2 milenios, bajando los 24 peldaños que llevan a una cámara que la tradición identifica como el sepulcro original. El evento de Betania ocupa un lugar único en la narrativa de los Evangelios. Es la última y mayor de las 7 señales registradas por Juan. Es el catalizador directo de los eventos que llevarán a la crucifixión, según el mismo Evangelio. Es la demostración máxima de autoridad sobre la muerte antes de la propia resurrección del rabino, pocas semanas después. Jesús lloró, registra el texto, en el versículo más corto de la Biblia, en muchas traducciones, y entonces ordenó que la muerte se revirtiera. Para los primeros cristianos, Betania era prueba y promesa. Prueba de que aquel a quien llamaban Señor tenía poder sobre el último enemigo. Promesa de que la misma voz que convocó a Lázaro de la tumba convocaría a todos los que creen en el día final. 2000 años después, la aldea aún existe. El sepulcro aún es visitado. La historia aún es contada. En iglesias alrededor del mundo, el texto de Juan 11 es leído en funerales, en liturgias cuaresmales, en momentos de luto y de esperanza. Lázaro, ven fuera, se convirtió en símbolo de toda convocación divina, de toda llamada que rompe barreras que parecen infranqueables. En aquella mañana en Betania, algunas personas vieron y creyeron. Otras vieron y buscaron destruir a aquel que operó la señal. La misma evidencia produjo respuestas opuestas. Así fue entonces. Así continúa siendo. El sepulcro abierto permanece como pregunta ante cada observador, a través de los siglos. El sol subió completamente sobre las colinas. La luz de la mañana se convirtió en luz plena del día. El olor de muerte fue sustituido por algo que nadie sabía nombrar. Y Lázaro de Betania caminó fuera de las tinieblas, hacia la luz, hacia el abrazo de sus hermanas, hacia una segunda vida que estaría marcada por el peso y la gloria de ser prueba viva de un poder que no reconocía límites. La piedra permanece removida en la memoria colectiva de la humanidad. Así fue la mañana en Betania. Así fue registrado. Así es recordado. Si este documental iluminó su comprensión de la historia sagrada, suscríbase al canal. Active las notificaciones. Cada episodio es una jornada al pasado para entender el presente. Deje en los comentarios, ¿qué otros momentos bíblicos le gustaría ver reconstruidos? Comparta con quien busca conocer la historia detrás de la fe. Hasta la próxima reconstrucción.